con la clase número 6 de Daniel. La palabra es Daniel capítulo 5. La escena de capítulo 5 es la escritura en la pared. Primero, el fin de Babilonia y su pecado. Versículo 1 al 4. 2. Aparece el dedo de un hombre y escribe algo en la pared. Versículo 5 al 6. Tercero, todos los sabios y muchas personas no pudieron leer ni explicarlo. Versículo 7 al 9. Cuarto, llama a Daniel para que interprete la escritura. Versículo 10 al 16. Quinto, Daniel le explica por qué de la aparición de la escritura en la pared. Versículo 17 al 24. Sexto, Daniel lee la escritura y lo interpreta. Versículo 25 al 28. Séptimo, Daniel es recompensado, pero Babilonia es destruido. Versículo 29 al 31. Leamos el versículo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Aparece el rey Belsasar. El rey Belsasar es el último rey de Babilonia. ¿Quién fue el rey Belsasar? El rey Nabucodonosor. Su muerte es en el año 562 a.C. Y luego sucede el trono su hijo Evil-Merodach. Este rey Evil-Merodach aparece en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Y en Jeremías, capítulo 52, versículo 31 al 34. Capítulo 52, versículo 31 al 34. Y este rey, Evil-Merodach, muere por rebelión en la corte después de 2 años. Y luego sube al trono su cuñado, Nergal-Sarecer. Se hace rey su cuñado Nergal-Sarecer. Este hombre muere en el año 556 a.C. Jeremías, capítulo 39, versículo 3. Luego sube al trono, después de la muerte de Nergal-Sarecer, su hijo Labash-Marduk. Labash-Marduk. Este hombre es echado fuera después de 9 meses de gobierno. Y después sucede al trono el rey Nabonidus. Nabonidus se hace rey. Pero el rey Nabonidus estaba en un lugar llamado Tema. Y su hijo Belsasar estaba gobernando en la capital de Babilonia. Entonces, Belsasar es hijo de Nabonidus. Nabonidus y Belsasar gobernaron juntos Babilonia. Versículo 2.
Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. El rey Belsasar abrió una gran fiesta junto con 1000 personas. Aquí dijo Nabucodonosor su padre. Así lo llama su padre. No significa que Nabucodonosor sea su padre, pero lo llama así porque es su difunto rey. Aquí hizo un gran banquete con 1000 personas. Y bebieron y brindaron con las copas de oro y platos que habían traído del templo de Jerusalén. Versículo 3 y 4. Y así se hizo. Lo llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras. Allí ellos bebieron y se emborracharon con las copas traídas del templo. Ya borrachos se deshacían en alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Que se hayan tomado vino y estuviese haciendo esto, es que estaban adorando al Dios del vino. Ellos adoraban al Dios del vino. Esto fue el motivo de la destrucción de Babilonia. Fue el pecado de la destrucción de Babilonia. Fue el pecado que cometió el rey Belsasar. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la destrucción de Babilonia? Primero, el pecado del libertinaje. Segunda de Timoteo 3:4. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. En cualquier época, si ama más al placer que a Dios, es destruido. Si cae en el libertinaje, es destruido. Romanos capítulo 13, versículo 13. Efesios 5, 18. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Y en segundo lugar, el otro motivo es que habían ensuciado los utensilios del templo. Así como Dios es santo, los utensilios del templo eran santos. Los utensilios del templo son santos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Isaías, capítulo 3, versículo 8. Pero bebieron y se emborracharon con los santos utensilios del templo. Ensuciaron los objetos santos de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Por eso, no debemos impurificar nuestro cuerpo. Debemos usar nuestro cuerpo santamente. Pertenecemos a Dios. Somos llamados santos. Al domingo le decimos santo día. También diezmo es de Dios. También son santos todos los templos del culto y los cargos que Dios nos dio. Nosotros debemos usar santamente todo esto. Y luego, en tercer lugar, está el pecado que llevó a Babilonia a la destrucción.
Esto es alabar a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. La riqueza material se vuelve ídolo, el dinero se vuelve ídolo, el mundo se vuelve ídolo, el hombre se vuelve ídolo, la codicia se vuelve ídolo, uno mismo se vuelve ídolo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Y en cuarto lugar, fue el pecado de enaltecimiento. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Dios detesta la terquedad, aborrece lo orgulloso. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dijo que el orgullo es la raíz de la destrucción. Este rey Belsasar tenía sabido que el rey Nabucodonosor fue destruido por su orgullo. Él conocía que su difunto rey había muerto por su orgullo, pero su descendiente se envanecido de igual manera, actúa igual. Nosotros debemos imitar a los héroes de la fe que fueron antes que nosotros. Debemos no imitar a aquellos que en el pasado por pecar fueron destruidos. Y luego, en quinto lugar, fue el pecado de rechazar a Dios. Es el pecado de no obedecer la palabra de Dios. Rechazar a Dios es instar el juicio de Dios. Sexto lugar, no dieron la gloria a Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 2. No debemos hacer cosas que no sean de gloria para Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Tampoco hacer lo que no corresponda a la palabra de Dios. Debemos procurar no cubrir la gloria de Dios. Filipenses capítulo 20, versículo 1. Versículo 5. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la pared blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. En ese momento apareció una mano de repente. Había una pared al lado de las lámparas en la sala del palacio. Es una parte blanca de la pared, pintada de cal blanca. Allí apareció de repente una mano y escribió algo en la pared. Solo apareció el dedo y escribió algo en la pared. Versículo 6. El rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. El rostro del rey, que estaba alegre, se le palideció. El rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Esto mostraba que era una mala señal. Encima, ni el rey ni la servidumbre podían leer esta escritura y menos interpretarla. Ellos comprendieron que esto no era una buena señal. ¿Comprendieron esto? Su conciencia ya estaba sabiendo que no estaba haciendo nada bien delante de Dios. Ellos comprendieron que adorar a ídolos estaba mal. Versículo 7. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilónicos les dijo:
Al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Nadie pudo leer esa escritura. Llamaron a sabios, pero tampoco pudieron leerlas. Dijo que al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura. Le pondría una cadena de oro en el cuello. Y luego dijo que lo nombraría tercer gobernante administrador del reino. La aparición del dedo fue advertencia al juicio de Dios para con el rey. Esta aparición de la mano fue profecía del juicio de Dios. En cualquier época, Dios ha mostrado siempre señales del juicio. Ezequiel capítulo 7, versículo 10 al 19. Hoy en día también, viendo el fortalecimiento del poder de los malvados, podemos entender que el juicio del Señor está cerca. Isaías capítulo 12, versículo 3 al 4. Esta aparición del dedo fue una revelación especial de Dios. Por lo tanto, solamente se puede entenderlo con la guía del Espíritu Santo. Aquí, vestido de púrpura, se refiere a un ropaje muy valioso. También dijo que lo iba a nombrarlo tercer gobernante, administrador del reino. Esto es el puesto más alto que hay entre la gente del pueblo. En ese momento, el rey Belsasar estaba gobernando en lugar de su padre Nabonidus. Y luego de ese puesto, el más alto cargo era ser el tercer gobernante del reino. Las personas no pudieron leer esa escritura. Versículo 10. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: «Que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido». En ese momento entró la reina. Aquí, ¿quién es la reina? Es la esposa de Nabonidus, la madre de Belsasar, hija del rey Nabucodonosor. Históricamente la llaman Nitocris. Entonces, Nitocris es esposa de Nabonidus, es madre de Belsasar e hija de Nabucodonosor. Esta reina le presentó a Daniel. La reina le presentó diciendo que ninguno podría interpretar ese sueño, pero Daniel sí lo podía hacer. Parece que Daniel no estaba presente en ese lugar. Daniel no estuvo presente en lugar corrompido como ese. Daniel vivió por fe en el plano espiritual. Daniel fue luz en esa época. Cuando las personas de esa época no conocían la verdad, Daniel les estaba enseñando la verdad. Entonces, ¿qué significa esta escritura? En el versículo 25 aparece esta escritura. Pero ni siquiera Daniel podía saberlo sin una revelación especial.
ni los sabios de toda Babilonia podían leer esta escritura. Así se menciona en el versículo 8. Estaba tan encubierto como una contraseña que ninguno podía leerlo. Estaba envuelto como contraseña y no podían leerlo. Estaba escrito en escritura especial. Ni siquiera Daniel podía entenderlo si Daniel no le revelaba su significado. Veamos el versículo 13. Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó: ¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados de mi padre trajo de Judá? Daniel es llamado y traído ante la presencia del rey. Dijeron que Daniel poseía espíritu de dioses. Versículo 16. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logra descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. El rey Belsasar pregunta a Daniel: ¿tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles? El hombre que anda con Dios puede interpretar sueños, puede saber revelaciones especiales, pueden entender la voluntad de Dios. Los que están siempre despiertos pueden saber la verdad. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Cuando Babilonia estaba destruyéndose, Daniel tenía como 80 años de edad. Le dijo a Daniel que si interpretaba la escritura, le iba a nombrarle como tercer gobernante del reino. Veamos el versículo 17. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Daniel no quiso interpretar por regalos. Daniel no deseó premios. Daniel supo de inmediato de dónde había venido esa mano y le dijo que al rey lo que decía. Leamos el versículo 18. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Llama a Dios, Dios Altísimo. Esta mano fue enviada por Dios. Daniel le hizo saber el motivo de su aparición. Esto significa que ha rechazado al dueño de los cielos, a Dios, que adoró a ídolos sin vida, que no dio la gloria a Dios, que fue Dios quien le concedió al rey Nabucodonosor todo el reino. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Significa que Dios le dio al rey Nabucodonosor el poder para gobernar, que Dios es el dueño. Versículo 20. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Aparece en el capítulo 4, versículo 21. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes
y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entregó a quien él quiere. El rey Nabucodonosor, su corazón se volvió arrogante y orgulloso ante Dios. Por eso fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pastos como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Pero todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Su reino fue restaurado. Cuando el rey Nabucodonosor fijó sus ojos a Dios, recibió sanidad. Versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Belsasar es descendiente del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es rey anterior a Belsasar. Sabía bien que el rey Nabucodonosor fue destruido por haberse envanecido y enorgullecido. Pero, aun sabiendo eso, el rey Belsasar no se apartó de su pecado del orgullo. Nosotros debemos tomar como espejo a los héroes de la fe pasadas. Aun sabiendo que Nabucodonosor fue destruido por enorgullecerse, Belsasar se volvió más orgulloso todavía. Pecó deliberadamente. Proverbios capítulo 29, 1. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Versículo 23. Por el contrario, se ha opuesto al Rey del cielo, mandando traer de su templo las copas, para que beban en ellas usted y sus nobles, y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Belsasar, enorgulleciéndose, rechazó a Dios, y trajo los utensilios santos de Dios, y bebieron en ella junto con sus nobles, y alabaron a ídolos vanos, y no le dieron la gloria a Dios. Estos dioses, hechos de oro, plata, hierro, madera y piedra, no tienen vida. El rey, alabando a dioses sin vida, no alabó a Dios. Dios es Dios verdadero, pero el rey no le entregó la gloria a Dios. No alabó al Dios verdadero. Por lo tanto, Dios juzgó a este rey, y que juzgará al reino de Babilonia. Por eso apareció esta mano. Veamos el versículo 25. Lo que allí aparece, Mené, Mené, Tekel, Parsin. Daniel leyó esta escritura. Esto no podía ser leída por cualquiera, pero esto está en hebreo. Esto es Mené, Mené, Tekel, Parsin. Versículo 26. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Mené, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite, significa. Versículo 27. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Aquí,
Tekel significa su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Y luego, versículo 28, Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Significa, Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces, en el versículo 26, pensemos en la palabra mené. Mené significa que cuenta los números. Que Dios contará los días del reino. Que contará los días de la vida del rey. Que contará los días de esa época. Por eso, contando 1 año, 2 años, 3 años, juzgará esa generación. Que vendrá el fin de esa generación. Mateo capítulo 24, versículo 15, versículo 33. Nosotros debemos preparar, pensando que esta generación es la última del tiempo final. Los fieles debemos saber que es el fin de los tiempos. Hay que prepararse, debe discernir. Debemos saber cuánto durará esta generación. No durará mucho. Por tanto, debemos prepararnos sabiendo que ya no está quedando mucho tiempo. Lucas capítulo 16, versículo 2. Hechos capítulo 17, versículo 26. Luego viene la palabra tekel. Tekel. En el versículo 27. Esto significa que su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Tekel significa que lo ha puesto en la balanza. Todo aquel que no llegue a pesar lo que debería ante Dios pesar, recibirá juicio. Dios juzga justamente. Proverbios capítulo 24, versículo 12. Entonces, ¿qué toma Dios como algo que llegue a la medida en la balanza? Debemos ser personas pesadas. ¿Qué considerará Dios como algo pesado? Eso es justicia, lo correcto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Entonces, ¿a qué le dice liviano? Esto aparece en Salmos, capítulo 62, versículo 9. Esto es maldad. La maldad es algo que no pesa. La justicia tiene su peso. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. También es vivir en lo espiritual. Vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo. Esto es obedecer la orden de Dios. Hechos, capítulo 20, versículos 22 y 24. También la palabra de Dios es algo pesado. Vivir consagrados, generosos, obedientes, eso es pesado. Si va por caminos malvados, es liviano. Salmos capítulo 1, versículo 4. Dijo que el malvado es como la paja que vuela con el viento. Debemos desechar lo que no es palabra. Hay que desechar lo que es religiosismo y ritualista. Jesús maldijo a la higuera que no dio fruto.
Si la religión se vuelve ritual y superficial, formal, entonces se ha vuelto liviano. También hay que cuidar la justicia, humanidad y la divinidad. Esto es lo pesado. Contrario, hay que desechar lo humano, lo mundano, lo pecaminoso, que son todo liviandades. Lo humano, lo mundano, lo pecaminoso, son todo cosas livianas. Pero lo divino, lo espiritual, son todo lo pesado. Job, capítulo 31, versículo 6. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios, capítulo 24, versículo 12. Por tanto, debemos ir por el camino de la justicia de Dios. Y luego está en el versículo 28, Pérez. Pérez está en singular y Parsin en plural. Pérez es singular y Parsin es plural. Pero el significado es la misma. Y significa que el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Es decir, que Babilonia se destruirá y será entregado a medos y persas. Cualquiera que peque, se le arrebatará el poder. Le será arrebatada el reino y se le traspasará el poder a otro. Versículo 29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Daniel fue exaltado, recibió las recompensas. De esta manera, Daniel fue felicitado por Dios por haber cuidado firme su fe. Daniel fue exaltado por haber cuidado la fe. Versículo 30. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío, el persa, se apoderó del reino. Versículo 31. Para entonces Darío tenía 62 años. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios. El rey Belsasar, rey de los babilonios, fue muerto, y Darío, el medo, tomó ese reino. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. En los últimos días, la Babilonia humanista será destruida. Cuando un país cae, lo hace en un instante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Esa noche, el rey Belsasar es muerto. El reino de Babilonia perduró por 70 años. Babilonia en auge durante 70 años. El reino de Babilonia perduró 70 años y después de los 70 años Babilonia fue destruido. En la Biblia aparece acerca de la profecía de la destrucción de Babilonia. Isaías capítulo 21 versículo 2, capítulo 45 versículo 1, Jeremías capítulo 51 versículo 31 al 39. Y Babilonia fue un país fuerte y poderosa, pero al final terminó destruido.
aunque sea el país más poderoso que exista, aunque sea un país muy sólido, si peca, será destruido. Aquí menciona al rey Darío. También aparece en capítulo 6, versículo 1. En ese momento, medos y persa estaban aliados. El rey de Persia era Ciro y el de Medos, Darío. Estaban aliados. Y Darío fue gobernador de la provincia de Babilonia, nombrado por el rey Ciro. Darío fue gobernador de la provincia de Babilonia, nombrado por el rey Ciro. Darío es gobernador nombrado por Ciro. El nombre de Darío es Gubaru. Pero este Darío es diferente al Darío I, que fue rey de Persia. Darío I. El Darío que aparece no es el mismo Darío I, rey de Persia, que va a aparecer después. Y el Darío que aparece aquí también es mencionado en capítulo 6, versículo 1. Y medos y persa estaban aliados. Los medo-persa destruyeron Babilonia. Una vez más decimos, el rey Belsasar adoró ídolos. Ensució los utensilios santos del templo de Dios. Se enorgulleció, se pervirtió y no alabó a Dios. Y luego apareció la mano y le profetizó acerca de la destrucción. Así como fue escrito por la mano, Babilonia fue destruido. Dios, contando los días de Babilonia, lo destruyó. Lo puso en el balance, y como no llegó al peso que debía, lo destruyó. Y entregó esa nación a otros países. Por tanto, nosotros no debemos pecar. Hay que temer a Dios, obedecer su palabra, para así también recibir bendiciones por largo tiempo. Concluimos con la clase número 6 de Daniel.